Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Jonathan Méndez desde Construyendo con el Chamo. En esta oportunidad he recibido algunos mensajes de personas que hablemos un poco acerca de estimaciones o el proceso de estimación de costo en el área de la construcción o de remodelación, ¿no? Este es uno de los temas, digamos, más importantes para saber si nuestro negocio es rentable o no. Muchas empresas que conozco en el ramo de la construcción, de remodelación, han ido a quiebra o se han ido a bancarrota porque no hacen unos buenos estimados, creen que están haciendo dinero y al final del día, cuando van a ver las cuentas o cuando van a ver para pagar a los empleados, para pagar materiales, se dan cuenta que hay problemas financieros. Básicamente estos problemas financieros siempre en la mayoría de los casos vienen porque damos precios que no están acorde a los gastos que tenemos. Y de eso vamos a hablar un poquito en este video. Quiero explicarles algunas técnicas que usamos para dar estimados correctos, pero sí quiero que también tengan en cuenta que los casos van a ser diferentes. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay algunos gastos y costos que no son iguales dependiendo del tipo de empresa que tengamos. Entonces, digamos que ya tenemos un cliente que nos llamó para que le demos una estimación de un trabajo específico, llámese remodelar un piso, hacer una pared, hacer un patio, hacer un screen, hacer algunos pavers. Ahora, ¿cómo darle el precio correcto? Esa es la pregunta del millón, como decimos. Bueno, les voy a explicar un poco de cómo van a hacer eso, de cómo, de acuerdo a mi experiencia en esta área, manejamos este tipo de precios cuando vamos a ofertar nuestro servicio. Ok, el primer paso que nosotros realizamos cuando vamos a dar una estimación es calcular el material a utilizar. Lógicamente, siempre a todos los materiales, cuando vayan a hacer ese cálculo, debemos sumarle un porcentaje adicional. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a hacer un piso de 1000 square feet en una casa. No podemos calcular el material comprando exactamente 1000 square feet. ¿Por qué? Porque tenemos que sumarle un porcentaje adicional por corte o porque a veces llega un poco la mercancía rota, simplemente en las puertas se van algunos cortes, o la persona que está haciendo el trabajo se equivocó cortando una pieza, que es un error humano que también tenemos que tener en cuenta que existen porque no somos máquinas. Estas cosas tenemos que tener pendiente cuando vamos a comprar el material y por ende debemos dar nuestro precio basado en esa cantidad de producto que se va a usar, idealmente plus un porcentaje que nosotros decidamos. El porcentaje puede ir entre un 10 a un 15% más del material ideal que deberíamos utilizar por las razones que ya expliqué. Cabe destacar también que cuando estemos calculando el material entrará un poco también en juego nuestra experiencia. Si el material es de una muy buena calidad, que sabemos que siempre llega bien, nunca tenemos piezas rotas, la persona que nos va a hacer el trabajo, ya sea el subcontratista o si somos nosotros mismos, tiene mucha experiencia haciendo ese trabajo. Sabemos que no va a ser cortes errados, ninguna de las partes se va a romper. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dar un precio con solamente un 10% adicional en el material a un 15% más. Estamos hablando de un 5% más que se va a incrementar nuestro costo de material para dar este estimado, y un 5% más en un estimado puede hacer que perdamos esa licitación o ese bid, o que otra empresa dé un mejor precio que el de nosotros. Me he dado cuenta que no se han suscrito. Por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita. Por acá van a encontrar nuestro número de contacto para que puedan estar 100% al día de todo lo que hacemos en el área de la construcción. Soy Jonathan Méndez desde Construyendo con el Chamo. Ok, perfecto. Tenemos entonces ya nuestro cálculo de material ready. Sabemos cuánto material vamos a utilizar. Le colocamos ese porcentaje adicional a nuestro estimado en el costo del material. Seguimos a la parte del labor. ¿Ok? ¿Cuánto me va a costar a mí hacer este trabajo? ¿Y cómo voy a sacar eso? Bueno, simplemente de acuerdo a mi experiencia, cuántos días me voy a tardar en el trabajo y cuántas personas van a hacer esto. Si yo tengo un equipo de gente que trabaja para mí, que simplemente ya los conozco, vuelvo al caso, si vamos a instalar un piso de 1000 square feet
que en este caso digamos que es de vinil o de plástico, que vamos a colocar en una casa. Yo sé que se van a tardar, por ejemplo, digamos 2 días. ¿Cuántas personas hacen ese trabajo en 2 días? ¿Cuánto le pago yo a esa persona por día o por hora? Si ya sé que son 4 personas, calculo el labor, calculo lo que les voy a pagar a esas personas por día, si les pago por día o por hora, cuánto se van a tardar, y ese sería mi cálculo de labor. Ahora, por mi experiencia me di cuenta que el piso estaba irregular, que había que hacer una preparación del piso antes de instalar. Entonces, bueno, yo le voy a colocar un día más porque sé que a lo mejor puede ser que terminemos en 2 días, pero puede que terminemos en 3 y me pueda extender un día más. Entonces, ahí entra esa parte del labor. Tenemos que saber cuánto vamos a gastar en el labor. Es una de las herramientas más importantes que tenemos que siempre conocer. Cómo trabajan nuestros empleados, son rápidos, qué personas voy a enviar. Este tipo de piso ya lo hice en otra casa y me tardé 5 días porque es bien difícil de sacar el anterior, o es simplemente de colocar, o la preparación no seca el mismo día. Todas esas variables tenemos que anotarlas, evaluarlas para poder colocar el precio del labor, en este caso de las personas que nos van a hacer el trabajo. Esto para un caso donde tengamos empleados que trabajan para nosotros y que nos hacen el trabajo. Ahora no, yo no tengo empleados que trabajan directamente para mí, yo subcontrato un personal. Perfecto. Entonces, digamos que este proceso de labor se hace un poco más rápido. ¿Por qué? Porque bueno, esa persona tiene su empresa aparte o es un subcontratista y tú simplemente lo que tienes es que saber cuánto te cobra esa persona. Por ejemplo, ya yo sé que yo tengo, en nuestro caso personal, tenemos un tabulador. Volvemos al mismo ejemplo, para 1000 square feet de piso, ya sea de plástico o tile o lo que sea, tenemos un tabulador de cuánto nos va a costar el square feet para instalar ese piso, ya sea de vinil o de tile. Tomo ese valor que tenga y simplemente lo multiplico por los square feet que tenga y ya yo sé cuánto es mi labor o cuánto voy a pagar para realizar ese trabajo. Ese es en el caso que tengamos una compañía o un subcontratista aparte que trabaje con nosotros. Es mucho más fácil, digámoslo de esta manera. Si no tengas tanta experiencia, va a ser mucho más fácil porque simplemente si no lo tienes en el momento, puedes llamar a alguien, a una persona que trabaje con los pisos en este caso, o si vas a hacer drive, una persona que trabaje con los drywall. Mira, ¿cuánto me cobras por hacer este piso? Son 1000 square feet. Aquí está un video y esa persona les va a enviar a ustedes un precio por el trabajo que se va a realizar. Ok, volvemos en el caso, digamos que las personas trabajan para nosotros, también tenemos que incluir en ese costo de estimación lo que llamamos los equipos. O sea, ese equipo que vamos a utilizar para hacer ese trabajo tiene una depreciación, la cual también debemos incluir. Si es un chippy hammer, en este caso para quitar, si hay que quitar un tile, instalar el otro piso, bueno, ese costo de ese equipo también que se va a depreciar. Las herramientas que usamos, porque bueno, usamos la herramienta de nuestra compañía, estamos usando nuestros equipos, simplemente tenemos que sumar esa depreciación al gasto en ese caso, o en este caso al costo operativo que nos está generando el uso de ese equipo. ¿Okay? Tenemos que tener bien pendiente en eso. En ese caso, aplicar los costos correctamente. Conocemos nuestro material, ya sabemos cuánto vamos a gastar en la compra del material. Conocemos cuánto vamos a pagarle a las personas que nos van a hacer el trabajo, o simplemente conocemos lo que le pagamos a nuestros empleados, ya que son nuestros empleados directos. Ya tenemos el labor. Cuando les dije al inicio que muchas empresas fracasan o se van a la quiebra o cierran sus negocios, es debido a una palabra que encierra una parte importante de nuestro negocio y se llama el overhead. Si no conocemos nuestro overhead de nuestra compañía, que ya lo voy a estar explicando un poco, estamos propensos a que eso ocurra, a que no seamos un negocio exitoso, a que no produzcamos ganancias y por ende, si no producimos y tenemos un negocio y no producimos ganancias, nos vamos a ir a la quiebra. El overhead en una compañía es todos los gastos fijos y variables que tenemos en la misma.
Por ejemplo, comencemos un poquito a hablar de esto y ahorita seguimos con el estimado o con el ejemplo que venimos dando para hacer la estimación. ¿Cuáles son nuestros gastos fijos? Es lo que tenemos que tener bien en cuenta a la hora de hacer un estimado. ¿Por qué? Porque si no sumamos esos gastos, como ya les expliqué, tendremos problemas financieros. No sirve solamente con hacer el valor o la matemática de los materiales, del labor, si no tenemos nuestros overhead como empresa. Overhead fijo que tiene nuestra compañía, bueno, renta del espacio que tenemos, el seguro por cierta cantidad de tiempo, que en este caso casi siempre son por un año, eso es un gasto fijo, salarios, ok, dependiendo si son nómina directa, si son directivos, cuál es el salario que yo me tengo asignado, esos son parte de mis overhead. Variables, luz, agua, otro gasto fijo como el teléfono, que si tengo una renta mensual fija, el COI o en este caso el insurance de liability, si mi compañía tiene un liability, el workers compensation, el seguro del auto, la gasolina, los cambios de aceite, el mantenimiento de los vehículos que se utilizan para transportarnos hasta los sitios de trabajo, la depreciación de mis herramientas. Esos todos son los overhead de mi compañía. ¿Para qué nos sirven? Lógicamente, si nosotros tenemos ya el costo del material, tenemos el labor que vamos a pagar, sabemos cuántos son nuestros overhead, entonces nosotros podemos dar un estimado de acuerdo a todos esos gastos, llámense fijo o variable, y poder obtener una ganancia. ¿Cuánto le vamos a poner de ganancia a ese estimado que estamos dando? Va a depender del overhead que tengamos, del labor y del costo del material en este caso, ¿ok? Digamos que nuestro proyecto, ya sabemos que nuestro overhead es mensualmente de $3,000. Sumamos el labor, sumamos el costo del material y nos está dando un costo, digamos, el proyecto de $5,000. Entonces, ¿cómo sabemos qué precio colocarle o cuál es la ganancia que queremos obtener en un proyecto? Yo casi siempre en este caso, por ejemplo, por nuestra experiencia en la compañía, tuve que ver primero cuál era mi overhead. Dejamos eso de último y es lo primero que tenemos que conocer. Si nuestro overhead es 30%, ¿ok? Nuestros gastos en overhead son de $3,000, de $4,000, tenemos que sumarle, no la cantidad exactamente de los $3,000, pero tenemos que sumarle un porcentaje para saber que cuando nosotros demos ese estimado vamos a tener una ganancia que va a cumplir o que va a cubrir lo que es nuestro overhead, ese labor y los costos del material. O sea, es importantísimo que conozcamos los gastos de la compañía, nuestros salarios como directores, como CEO de la compañía, como project manager de la compañía. Tenemos que tener un salario. Muchas veces no lo colocamos y llegamos al momento en que facturamos mucho en el año. Digamos que facturamos, no sé, $100 en el año, por poner un ejemplo, y cuando vamos a ver, tenemos la cuenta en negativo. Pero ¿qué pasó si trabajé todo el año full? Trabajé en 25 proyectos, trabajé en 40 proyectos y cuando vamos a nuestro sistema contable estamos en negativo en la cuenta. Entonces, bien importante conocer nuestros overheads. Es una de las cosas, yo diría que principal. Si no lo tiene, siéntense en su casa con la persona contable o siéntese con la persona, con su socio, como con la persona que tenga que sentarse, o si es usted mismo el que hace todo en su compañía, siéntese y evalúe sus overheads. Evalúe cuánto tiene que ser su salario mensual para cubrir los gastos personales de su hogar, cuánto tiene que ser o lo que tiene que producir para cubrir los overheads de la compañía, y elabore en este caso una tabla y para que sea mucho más fácil el proceso. Ya usted va a decir en el momento en que vaya a dar un estimado, mira, no te puedo hacer este trabajo en $5,000 porque cubro mis gastos, que sería mi overhead, cubro el labor y cubro el costo del material, y la ganancia que queda cubre parte de todos los rubros que ya tengo establecidos. Bien importante, y se los digo, he visto muchas empresas que les pregunto, mira, ¿cuáles son tus overhead? Y no lo conocen, o que se me acercan, Jonathan, mira, necesito dar este estimado aquí, ¿cuánto crees tú que debo cobrar por 1,000 square feet de piso?
Mira, yo te puedo estar diciendo que puede estar entre este precio y este precio, pero no conozco tu overhead. No te puedo dar un precio exacto si no conozco tus gastos. ¿Cuánto te quieres ganar? Esa es otra pregunta que la gente me hace. Mira, Jonathan, ¿cuánto debo ganar para que mi negocio sea rentable? No podemos hacer ese gasto. Yo no puedo hacerte ese cálculo si no conocemos los overhead de la compañía. Basado en mi experiencia, conozcan sus gastos, conozcan su empresa. Recuerden que los que tenemos empresa, los que tenemos negocio, ya sea en el área de la construcción, en cualquier rubro, tenemos que tener ganancias. O sea, tenemos que tener un salario. No es que al final de año lo que queda o es lo que uso, o simplemente agarro y voy agarrando dinero mensual para pagar todos los gastos en mi casa y en algún momento la compañía se queda sin dinero para pagar el liability o para pagar el workers' comp. No funciona de esa manera. Para que una compañía sea bien rentable tiene que estar bien estructurada. O sea, ¿cuál es mi salario mensual? ¿Cuáles son el salario de mis empleados? Si tengo subcontratistas, ¿cuánto voy a pagar en un trabajo? ¿Cuánto me va a costar el material para ese trabajo? Y no es simplemente dar un precio o dar una estimación por ganar el trabajo. ¿Por qué? Porque vienen los problemas económicos después, que el trabajo que licitamos, que ganamos por ser el precio más económico, no cubre nuestros gastos. Y ahí es donde vienen los problemas financieros. Entonces, deben conocer hasta dónde pueden llegar en un trabajo, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Mira, pasé este estimado en $1,000, pero lo puedo hacer en 850 y todavía tengo un profit. Eso es diferente porque ya conozco mi compañía, ya conozco mi empresa y sé que con eso, con ese mínimo, puedo pagar todos mis gastos y puedo tener un profit. Es bien diferente a pensar, no, mira, me ha pasado muchas veces también que he escuchado contratistas, subcontratistas en el área que el cliente tiene 2 estimados por $2,000 y me dice que él tiene 1,000 y bueno, yo se lo voy a hacer porque no tengo nada ahorita. Eso es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque no conocen, no saben si con esos 1,000 a ustedes les va a cubrir o no les va a cubrir. Ahora, es diferente, también va a depender de los casos. Mis overheads no son tan altos, yo no pago seguro, yo no pago esto, bueno. Cada quien corre sus riesgos diferentes, pero bueno, ya depende de lo que quiera la persona en ese momento hacer y de lo que el cliente le esté exigiendo. Yo les aconsejo que siempre tengan todas, digamos, sus partidas bien definidas para que a la hora de dar un estimado sepan con claridad y le hablen al cliente con propiedad. Mira, este es mi precio. Hay clientes como todos, siempre saber tratar con los clientes. Hay clientes, mira, pudieras hacerlo por este precio. Quisiera ver si hay la posibilidad de que, bueno, llegamos a un acuerdo, un 10% menos, un 5%. Si ustedes no se pueden bajar de su precio porque conocen bien su trabajo, ustedes saben que su trabajo vale eso. Aparte que, bueno, con eso pueden obtener el mínimo de profit. Bueno, pueden llegar al cliente pueden hacer, digamos, otro tipo de negocio para cerrar un deal. Por ejemplo, como cuál, bueno, señora, mire, no estaba incluido, señor o señor, no estaba incluido pintarle esa pared, pero no le puedo bajar el precio, pero le voy a otorgar la pintura, digámoslo de esa manera. Entonces, siempre hacer negocios en los cuales el beneficio, lógicamente, sea para ambos. Al final del día, trata de que el negocio sea rentable, de que el cliente quede satisfecho, que podamos ser competitivos con los estimados que damos, pero que podamos ser rentables. Eso es algo que no se les puede olvidar. Si no somos rentables, tenemos problemas financieros y podemos poner en riesgo nuestro patrimonio. Ok, mi gente, bueno, para finalizar, ya tenemos estos tips específicos para dar un buen estimado. Calculen bien su material, pónganle un porcentaje de más, labor, de cuánto nos va a costar, el overhead, ok, cuáles son nuestros gastos, hagan su tabulador, hagan sus tablas y comiencen a dar estimados de calidad. No se den un precio simplemente por ganar un trabajo, porque bueno, quieren agarrar ese cliente. O sea, hay maneras de hacerlo de una manera efectiva y que obtengan un profit para su compañía, que es lo primordial. Nadie trabaja de gratis. O sea, tenemos que trabajar para obtener un profit, para ser exitoso y para que la gente los conozca. Esto es bien importante, que nos conozcan, no por ser el más económico, sino por ser el mejor, por ser esa persona o por ser esa empresa que vende un servicio de alta calidad
a tiempo con los mejores resultados. Y para finalizar, como siempre me gusta dejar una frase, en este caso lo voy a hacer de un libro que se llama Las 7 leyes espirituales del éxito, del autor Deepak Chopra, que dice lo siguiente: la intención es la verdadera voluntad detrás del éxito. Así que si esa intención es fuerte, vas a trabajar porque tu empresa o porque lo que desarrolles sea exitoso. Soy Jonathan Méndez de Construyendo como Chamo y nos vemos en una próxima oportunidad.